¿Cómo es el título, hermano, de esta parábola? La parábola de los talentos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor me dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor me dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, por el miedo, fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se será negado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí está el duro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Somos expuestos a ella por la obra del Espíritu, de tu Espíritu. Te pedimos que hables a nuestra vida, que edifiques nuestras vidas, Señor, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, hermano. Esta parábola, hermanos, esta historia que está narrando el Señor Jesucristo, podemos dividirla en 4 tiempos. En 4 tiempos o 4 momentos. Yo quiero dividirla en el primer momento o tiempo como una sección en donde el hombre distribuye sus bienes, ¿sí? En esta primera parte vamos a ver cómo el hombre distribuye sus bienes, pero para ello vamos a entrar en contexto, para entender, hermanos, en qué circunstancias Jesús estaba enseñando esta parábola. Jesús, hermanos, en el capítulo anterior, el 24 de aquí de Mateo, estaba apuntando sus enseñanzas a los tiempos escatológicos. ¿Qué son los tiempos escatológicos, hermanos? Los tiempos finales, los tiempos que un día vendrán. Estaba apuntando hacia los últimos tiempos. Lo que habrá de acontecer al fin de los tiempos. Entre otras cosas, en el capítulo 24 habló de la destrucción del templo, hermanos, la cual había dicho que no quedaría roca sobre roca, y por supuesto esto se cumplió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, hermano, en que el templo fue destruido. Entre otras cosas, también habló de persecución a sus seguidores, hermano, lo cual fue evidente, pero también anunció, hermanos,
No solo que el templo será destruido, no solo persecución a quienes siguiera, también anunció esperanza. ¿Cuál fue el anuncio de la esperanza que Dios pronunció? Fue que un día también Él regresara. Y va a regresar, hermano. Y estamos en espera de la bendita venida del Señor, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo acontecerá, hermano, estos eventos y el regreso de Cristo? ¿El día y la hora? Nadie sabe, dice Mateo. Por eso, hermano, cuando usted escuche a algún predicador que quiera dar a entender que en tal año, que en tal fecha, ha almorzado hasta mencionar hasta el mes del año, no sé si hasta la hora, hermano, no hagan caso de ello. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que nadie sabe. Ahí en Mateo 24, 44, hermanos, si lo tienen un capítulo atrás, Mateo 24, 44 dice algo muy importante que nos va a ayudar para introducirnos a la enseñanza del día de hoy, hermano. Entonces, nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe, dice en el verso 36 del capítulo 24, que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. ¿Qué sabe el Padre? ¿Cuándo vendrá Cristo? Y dice en el verso 44, Mateo 24, 44, dice, por tanto, está hablando Jesús, también vosotros estad, ¿qué, hermanos? Preparados. Escuchen, por favor. Esta palabra es de suma importancia para nuestro estudio hoy, hermanos. La palabra de Dios, por medio de los labios de Jesucristo, está afirmando, está pidiendo que debemos estar preparados. Lo pidió a sus discípulos y lo pide también hoy a nosotros como sus seguidores y discípulos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué? Que no pensáis. Ya en el capítulo 25, hermanos, estamos en el 24, entrando en contexto, enseña una de las parábolas, Cristo enseña una de las parábolas más importantes o más conocidas de la venida del reino. La parábola de las 10 vírgenes, hermano, que estudiamos en su momento, la cual nos enseña también algo importante, hermanos, que debemos estar, ¿qué? Preparados. Preparados, hermanos, para su venida. ¿Cómo estar preparados para la venida del Señor? ¿Cómo podemos estar preparados para ello, hermano? Ciertamente, estas porciones de la Escritura apuntan a cuestiones por venir, escatológicas, que pueden tomarse en dos esferas. Una de ellas puede ser la venida del Señor en los últimos tiempos, pero también puede ser el llamado de Dios a nuestra propia vida cuando Él lo desee. La venida de Cristo, o que nos llame antes a su presencia. Es algo que está por venir. ¿Cómo estar preparados para ello? Sea que nos toque el tiempo de nosotros tal vez de verle venir por nosotros, gloria a Dios, o sea que nos toque el tiempo a nosotros de que el Señor nos llame a su presencia. Cual sea de las dos, ¿cómo debemos estar preparados? Esa es la pregunta y el punto importante, hermanos, por el cual Cristo está enseñando en esta porción, estas parábolas. ¿Cómo estar preparados, hermanos? Una preparación, hermano, muy importante es que estar preparados para la venida del reino es que al menos, hermano, entreguemos nuestra vida a Cristo si no estamos en Él. Preparados para su venida. Sea que Él venga en las nubes o sea que nos llame a su presencia, la persona tiene que haber entregado su vida a Cristo. Estará preparado para ir con el Señor. Alguien que no está en Cristo no está preparado. Por eso es muy triste, hermanos, cuando una persona parte sin el Señor.
Ya no hay nada que hacer. Ya nada se puede revertir cuando alguien parte sin Cristo. Ahí radica la importancia, hermanos, de la labor que nosotros hacemos, del servicio que damos a Dios. Uno de ellos es compartir a Cristo, a quien podamos. Vecinos, familia, conocidos, amigos en el trabajo, aquí mismo en la iglesia. Hay gente que no conoce al Señor, hermanos, en todas las iglesias. En todas las iglesias, hermano. Es una realidad. Hay un deber que tenemos, usted y yo. Amén. Compartir del Señor, hermano. Compartir de Cristo. Hay que estar preparados. Primero, hermano, pues entregarle nuestra vida al Señor, para que Él venga y nos revele y nos haga nuevas criaturas y podamos entender su palabra y comprenderla, hacerla nuestra y compartirla con los perdidos. ¿Usted está preparado para esa venida, hermano? Ya sea que el Señor venga a las 9 antes o que nos llame, o que le llame. Hoy está usted preparado. Hoy sabe que si hoy el Señor lo llama a su presencia, sabe que va a estar en la gloria con Él. Completamente convencido. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, es un tiempo que el Señor le advierte para prepararlo para su venida. Esta es una parábola que nos prepara a lo próximo que pudiera estar su venida, hermanos, o lo inesperado que pudiera ser el llamado de nuestra vida a su presencia. El hombre que distribuye sus bienes. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué, hermanos? Sus bienes. ¿Sí está conmigo ahí, hermano? Jesús, hermano, vuelve a ilustrar la naturaleza del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un reino, hermano, donde hay un rey, donde el Señor es soberano, donde Él tiene el control absoluto de todo y ese reino se mueve conforme Él lo desea. El reino de Dios, hermano. El reino de Dios. En ese reino, hermano, en esta historia, habla sobre un amo con sus siervos. Y viene una dualidad o un contraste que la Biblia expresa en diferentes historias de la Escritura, en diferentes enseñanzas. Buenos y malos. Siervos buenos que respondieron correctamente y siervos malos. Personas que edificaron correctamente sobre Cristo y personas que edificaron en la arena. ¿Recuerda los contrastes? Quien se preparó en su lámpara y su aceite y quien no se preparó. Siempre ese contraste, porque Dios nos ama, nos advierte, hermanos. Porque Dios nos ama, nos enseña. Porque Dios nos ama, nos quiere enseñar, hermanos, la manera de estar preparados para cuando Él venga. Este hombre se fue lejos. ¿A quién representa este hombre, hermanos? A Dios, al Señor. Ella vino y se fue. Cuando regresa no sabemos. Recuerda el contexto. Nadie sabe, aún ni los ángeles. El Padre sí sabe cuándo Cristo va a regresar. Mientras tanto, ¿qué de nuestras vidas? Mientras Cristo regresa, ¿qué de nosotros? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener? ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Cómo debemos conducirnos como hijas e hijos de Dios? ¿Cómo debe ser mi persona con mi esposo en mi matrimonio? ¿Cómo debe ser mi vida como esposo ante mi esposa y ante Dios? Como padre, como madre ante mis hijos. ¿Cómo debe ser esa vida, hermanos? La Biblia nos enseña a estar preparados. Entonces aquí, hermanos, ese hombre que se fue lejos representa a Cristo. En esta historia tal vez este hombre viajó
y antes de irse llamó a sus siervos. ¿Alguien recuerda qué significa siervo? Esclavo. Un esclavo, hermanos. A veces tenemos la idea, a lo mejor por lo que vemos, un concepto de la esclavitud un tanto no real. ¿A qué me refiero, hermanos? A veces puede venir a nuestra mente que la esclavitud simplemente es aquellos hombres que golpeaban para que trabajaran. No toda la esclavitud fue así, hermanos. No toda la esclavitud en tiempos de Jesús fue así. Había esclavos muy capaces. Había esclavos que eran grandes administradores de los bienes de sus amos. Había esclavos calificados en conocimientos, de alguna manera lo habían obtenido, pero eran esclavos fieles. Y esos sus amos lo sabían. Por eso podían confiar en ellos. Como José. Que Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Y lo que él hacía? Lo prosperaba. Lo bendecía. Porque ese hombre dependía de Dios. Había esclavos. En ese sentido, hermanos, no quiero decirle categorías, pero sí en un estatus distinto, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando su amo se iba, había gente muy rica. Si su amo se iba de viaje, había en quién confiar, sus bienes. ¿A quién le confiaría usted su casa? Dice el hermano. A veces ni las llaves del carro, ¿no? ¿A quién le confiaría a sus hijos? A la esposa, claro, porque sabemos quién ama a nuestros hijos, ¿no? Pero refiriéndome en un contexto de alguien ajeno, tendría que ser alguien de mucha confianza, alguien verdaderamente fiel, hermano. Alguien probado en carácter, que pudiera calificarse como Dios lo va a hacer aquí, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hizo en esta historia, hermanos? Verso 15, Mateo 25, 15 dice, y a uno dio, o sea, llamó a sus siervos, a uno dio, ¿cuántos le dio, hermano? 5 talentos, a otro dio, ¿cuántos? 2, a otro 1, a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. ¿Y luego qué hizo? Se fue. Ojo, hermanos. Ojo, ¿verdad? Ojo, ¿qué quiere decir? Alerta aquí. Vamos a aprender algo importante en esta parábola. Algo importante, hermanos. ¿Qué es un talento? Una cantidad de dinero, ¿no? La cantidad de una moneda. ¿Están de acuerdo, hermanos? En los tiempos antiguos era dinero, pero también puede ser la capacidad de Bueno, la destreza. vamos a hablar, hermanos, que esta parábola no se está refiriendo a ningún talento humano o capacidad humana. Bien digo, es una medida de peso en oro, de peso en plata, que apunta más a la plata en este contexto del verso. Pero es importante mencionar esto, hermanos. No se está refiriendo a capacidades naturales humanas. ¿Puede alguien pensar eso? Se refiere a una medida que Dios, el Señor Jesús, usó para ejemplificar la parábola, una medida común de aquel tiempo. Se refiere a bienes, hermano. Y en un contexto muy general, se refiere a todo lo que Dios nos da a nosotros. Absolutamente todos. Y ahí van implícitos dones.
que no es lo mismo que capacidades. ¿Sí, hermanos? Pero sí va implícito todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué Dios nos ha dado, hermano? Material, espiritual, dones espirituales, todo. Entonces, eso nos hace responsables. A mí, ante Dios, ¿y qué cree? A usted, a cada uno de ustedes, los hace responsables ante Dios, a todo creyente, hermano. Talento, bien, hermano Martín, no tiene nada que ver con talentos o habilidades. La palabra pudiera sonar a eso, pero no es ese tipo de habilidad, ¿no? Hay gente que es talentosa para escribir, para las matemáticas, para cantar, para el deporte. No es eso que se refiere. Talento, aquí talento es una unidad de medida de peso. 66 libras, 77 libras, aproximadamente entre 30 a 35 kilos de peso. ¿De qué? Pudiera ser oro o plata. De tal manera que un talento entonces equivale a cierto peso en plata o en oro. ¿Sí? Para ponerlo un poquito más claro, hermano, y darnos idea, un talento era lo que ganaban 6,000 obreros en un día. 6,000 hombres trabajando, su salario en un día se junta, eso es un talento, para darnos una idea. ¿Sí? Es decir, hermano, en aquel tiempo, ¿recuerda usted el denario? Era el salario de un día, ¿verdad? Para un jornalero. Pues eran 6,000 denarios. Si fueran 6,000 hombres los que trabajaban en ese día, ¿sí? Equivalía en años, hermano, a lo que trabajaba una persona 16 o 20 años de trabajo. El punto importante es que era una gran cantidad. El hombre que se iba, el dueño, el amo, era un hombre rico y les dejó una cantidad importante en confianza a cada uno de sus siervos. Ahora, ¿qué criterio tomó para repartir de esa manera? A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. ¿Qué criterio aplicó el amo, el Señor? De acuerdo a las capacidades. Se refiere de acuerdo a sus fuerzas y de acuerdo a su eficacia. Reitero, hermanos, esto es muy importante para comprender lo que hoy estudiamos. Si estamos hablando que otorgó sus dones, que otorgó sus bienes, sus bienes, y que era una cantidad importante para el amo, y está hablando que entregó esos bienes según las capacidades de cada uno de sus siervos, esto nos lleva a entender algo importante, que está hablando, y esto apunta a una respuesta que el dueño espera de sus siervos. Es decir, hermano, esto está enseñando que esos siervos debían de cumplir con una responsabilidad. Ellos eran responsables de hacer algo con los bienes que su amo le otorgó. El amo estaba esperando, estaba en la expectativa, ¿qué iban a hacer con lo que les dio según las capacidades de ellos mismos? Es decir, hermano, ese amo espera una respuesta. Dios espera una respuesta de cada uno de sus hijos. ¿Qué debemos hacer con todo lo que nos dio el Señor, lo que nos ha dado, hermano? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Para Dios, que espera de nosotros un resultado, que respondamos en responsabilidad, otorguemos algo para darle gloria al Señor. ¿Qué estamos haciendo para Dios, hermano? El Señor está hablando a sus discípulos. El Señor está hablando a creyentes, hermanos. No nada más a los servidores. Es que ahí tenemos reunión de servidores. Ahí están los hermanos, los que dan clases, los que nos ayudan, los que hacemos esto, el pastor, el servidor, y ahí se reúnen. No. Lo que el Señor espera es para todos y cada uno de los que dicen ser hijos e hijas de Dios.
Hay una responsabilidad para usted. Sí, para usted. El punto hoy es si la estamos cumpliendo. ¿Quién espera que cumplamos, hermano? ¿Quién le ha dado todo lo que usted tiene? Es esa parábola que enseñó Jesús ayer, hermano. Hablando ya un poquito hacia el servicio a Dios, hermano, por supuesto, van a decir, es que es difícil servir a Dios. Es duro, Señor, servir. El pastor, mire, pues no es sencillo servir al Señor. Es demandante, pastor. Yo veo que pues, hay que estar aquí temprano, y hay que venir, hay que levantar, hay que enseñar, hay que prepararse, y hay que preparar espiritualmente nuestro corazón, en oración, en estudio, y venir y dar una clase, y venir y practicar. Se tiene que preparar hasta para recibir a la gente allá, para poder hacerlo con sabiduría. ¿No es cierto? Sí, se requiere, hermano, pagar un precio. Si es demandante, efectivamente se paga un precio, pero Dios, hermanos, jamás, escuche bien, jamás le va a exigir a usted injustamente algo que no puede usted hacer. Dios jamás le va a pedir a usted que le sirva si Dios no le ha otorgado todo lo necesario para servirle. Jamás Dios le va a exigir algo que no es exigible. El Señor le va a exigir con toda justicia. Por eso cuando alguien dice, ay, pastor, es que no se requieren teólogos, hermano. No se requiere conocer la Biblia de una manera maravillosa. Qué bueno que se esfuerce, que estudie, que lea, que memorice. Sí, qué bueno. Dios sabe, hermano, el corazón de cada quien y su vida y lo que le ha dado a usted y a mí. Y jamás nos va a pedir algo de una manera injusta. Aquí está la enseñanza. El Señor dio conforme a qué, hermanos. Todos aquí, se lo aseguro, tenemos por supuesto capacidades. Más cuando venimos al Señor, hermano, Él capacita. Él es el que capacita. Dios nos provee todas las cosas, hermano, y por supuesto Él conoce a la perfección nuestras capacidades y en consecuencia a ese conocimiento nos asigna responsabilidades, hermano, que espera Él, por supuesto, que cumpla. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Vamos al siguiente punto, hermano. Dije que esta enseñanza podía dividirse en diferentes tiempos. Ya vimos el primero, el hombre que distribuye sus bienes. El segundo tiempo de esta historia, de esta parábola, es el uso que sus siervos hicieron ¿de qué? De sus bienes. Ya los repartió. A uno le dio 5, a otro Dios, a otro 1. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y dicen otras versiones, enseguida, o sea, no esperó nada. ¿Y qué hizo, hermanos? Y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, hermanos, multiplicó lo que había recibido de su Señor. Dice el verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, y también, ¿verdad? Se fue al doble. 2 siervos, los 2 negociaron y los 2 ganaron. Los buenos siervos son aquellos que, sabiendo, hermanos, que su Señor les ha dado todo, y que a pesar de que no saben cuándo regrese porque el Señor, el amo se fue, estos hombres, estos siervos no son negligentes y trabajaron, hermano, trabajaron para entregar a su Señor buenas cuentas de todo lo que Él les había dado, de todo lo que les capacitó, de todo lo que les proveyó. El Señor es el que nos provee, hermanos, de todas las cosas. Nada de lo que
tenemos es nuestro, hermanos. Nada absolutamente de lo que tenemos no ha venido de Dios. Todo lo tenemos por su gracia, hermanos. Todo lo que hacemos como hijos de Dios, por lo tanto, es para Él, es para su gloria, hermanos. Estos siervos, hermanos, nunca olvidaron de quién eran los bienes. Nunca olvidaron, hermanos, a quién le pertenecían esos bienes que ellos habían incluso ganado. No solo los que recibieron, sino los que habían ganado. ¿Qué tiene usted que no le pertenezca a Dios, hermano? ¿Qué tiene usted ahorita en su vida que no le pertenezca a Dios? Su tiempo le pertenece a Dios. ¿En qué pasa el tiempo? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Su salud a quién le pertenece? Le permite la salud para algo, ¿verdad? Su dinero a quién le pertenece, la formación que Dios le ha permitido, no solamente la formación espiritual en este lugar o en otras iglesias, su formación académica, ¿a quién le pertenece, hermanos? Porque Dios usa esto también, ¿no es cierto? Todo lo que ha aprendido, los seminarios a los que ha ido, a los que ha asistido, absolutamente todo, hermanos, le pertenece a Dios. Dios lo permitió así en su vida, en nuestra vida, y Dios nos pedirá cuentas de cómo usamos esos bienes que Él ha provisto a nosotros, hermanos. Él va a pedir cuentas de cómo hemos invertido todo eso en nuestra vida, lo que nos ha dado, para lograr fruto para su gloria. ¿Cómo está usted invirtiendo su tiempo para Dios? ¿Cómo estamos invirtiendo? Me incluyo en todo esto, hermano. Cada pregunta, yo me incluyo, porque así debe ser todo creyente. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo para darle gloria a Dios? Nuestro tiempo, nuestro servicio, todo lo que nos ha enseñado. No sé en qué porcentaje en nuestro país la gente todavía no aprende a leer. Debe de ser ya mínimo, pero debe haber muchas personas en ciertas regiones de todo el país que no saben leer. El Señor nos ha permitido a usted y a mí la bendición de haber aprendido a leer. ¿Será acaso algo que Dios haya permitido para su gloria? Totalmente, hermanos. Algo que aparentemente pudiera ser muy sencillo, ¿no? Dios lo ha permitido en sus hijos, hermanos, para su gloria. No pierda de vista que estamos hablando de hijos de Dios. Aún el tiempo, por supuesto, nos ha permitido leer. ¿Le ha capacitado el Señor con aprender a leer? Sí. ¿Le ha capacitado el Señor tal vez para dar una enseñanza? Tal vez sí. ¿Le ha capacitado el Señor en manejar una computadora? Gloria a Dios. ¿Le ha capacitado, hermano, para hacer cosas, hermano, para servir? Gloria a Dios. Sírvale a Dios. Sirva a Dios con lo que Dios mismo le ha dado, porque nada es nuestro. Nada. Sírvale a Dios, hermano. El Señor dio estos bienes a sus siervos en esta historia y sus siervos ganaron para dar más a su Señor. Vivieron, quiero decir, para dar más de lo que ellos habían recibido. ¿Cuántos años usted tiene de edad? No nos diga, hermano. Usted sabe. ¿Cuántos años tiene de conocer al Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiene usted sirviendo al Señor? Hermanos, nos volvemos
consumidores al llegar a las iglesias. Que ya vine, ¿qué me van a dar? Aquí estoy, quiero recibir, qué bueno, estamos para servir. Pero a la luz de la Escritura, hermanos, de la palabra de Dios, Dios espera de sus hijos e hijas que den un fruto para su gloria. Un fruto, hermanos, con todo lo que Dios le ha dado a usted. Él espera eso. Aquí está la enseñanza, hermano. El Señor nos permite el trabajo, hermanos. El Señor nos permite el alimento. El Señor nos permite la familia. El Señor nos permite la salud, todo. Aún, hermano, la propia vida que tenemos es para dar gloria a Dios. La pregunta, ¿estamos dando gloria a Dios con lo que tenemos? Mateo 25, 18. Vamos a ver este contraste. Dice, pero el que había recibido un talento, ¿qué hizo, hermanos? Fue y cavó en tierra y escondió el dinero, ¿de quién? De su señor. Vemos el contraste, hermanos. Los dos hombres hicieron lo conducente para duplicar lo que habían recibido y darlo al Señor, a su amo. Este hombre no hizo eso. Este hombre lo que hizo fue tomar lo que había recibido, cavó en tierra, no había bancos en aquel tiempo, recuerden, y escondió el dinero de su señor. El siervo infiel, como se le llama, escondió su talento en tierra. En lugar de buscar oportunidades para hacer algo, enterró lo que había recibido. No se propuso hacer mal, no estaba haciendo mal en sí. Pero al no hacer nada, estaba pecando. Porque no iba a dar nada a su Señor. Mire, mucha gente vive sin dar gloria a Dios. No viven para el Señor, mucha gente. Sin servir al Señor, sin la conciencia de que un día, hermanos, cada uno de nosotros estaremos en la presencia de Dios. Mucha gente tristemente vive sin la conciencia de que un día va a tener que entregar cuentas delante de Dios. Aunque no sea pastor, aunque no sea anciano, aunque no sea diácono, va a llegar el día en que todos nosotros estemos frente a frente con el Señor, dando cuentas de lo que hicimos con todo lo que Él nos dio. Ese día va a llegar. Ese día llegará. ¿Qué vamos a decirle? ¿Qué vamos a hacer? No se necesita ser pastor, ni diácono, ni anciano, hermanos, para hacernos de esta responsabilidad. Reitero, esta responsabilidad es para todo creyente. Es para todo creyente. Tercer tiempo, hermano, o de la historia o sección, la rendición de cuentas al regreso del amo. Ya este hombre distribuyó sus bienes, ya vimos qué uso le dieron los siervos, hermanos, y vamos a ver que tuvieron que rendir cuentas. Mateo 25, 19. Después de, ¿cuánto tiempo, hermano? Dice ahí. De mucho tiempo, ¿qué sucedió? Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Después de mucho tiempo. ¿Qué pasa en lo natural, hermano, cuando en una oficina saben que el jefe no va a estar varias semanas?
Todos trabajarán con el mismo ahínco, todos se esforzarán por dar lo mejor, hermano. No creo que la mayoría lo haga. Habrá quien diga, ay, no está. Después entrego mi informe. Ay, no está, me la llevo tranquila, ¿para qué me presiono? Al fin que no está. Mucha gente está en ese contexto pensando, hermano, que no pasa nada. Ah, es que dicen esos aleluyos, esos cristianos dicen que el Señor viene y no viene. No pasa nada. Vivo como quiero. Valga la expresión, me la voy llevando tranquila. En la vida del creyente no es llevársela tranquila, es llevársela como guía el Señor, es llevar nuestra vida como el Señor nos enseña en su palabra, es estando preparados, dando fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos pedirá cuentas tarde o temprano. Tarde o temprano. Dice aquí el verso 19 que después de mucho tiempo tardó en regresar. Tardó en venir el Señor a presentarse con sus siervos, a arreglar cuentas, hermanos. Dice el verso 20, y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, ¿verdad? Delante de él, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21, y su Señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Bien, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le dijo, buen siervo, has sido fiel en esto. En mayor responsabilidad te pondré. Y le dijo, ven, celebra conmigo, ven a vivir la felicidad junto con tu Señor, la felicidad que yo tengo. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Exactamente lo mismo. Bien, le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, esto es algo extraordinario. Esto es algo maravilloso. Qué bendición, imagínate, hermano, representará en la vida nuestra que al llegar con el Señor un día puedan nuestros oídos escuchar de parte de Dios estas palabras, que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Qué bendición es saber que nuestro Señor un día nos estará esperando, hermanos. Y podamos escuchar, bienvenido hijo, bienvenido hija. Entra en el gozo de tu Señor para siempre. Estos 2 siervos, hermanos, recibieron elogios de su Señor. Elogios del Señor. Vemos cómo el Señor otorgó el mismo elogio al que había entregado. ¿Cuántos talentos entregó el primero, hermano? 5. 10. Entregó 10, recibió 5, entregó 10. ¿Cuántos entregó el segundo? 4. Uno entregó 10 y otro entregó 4. Uno entregó 6 más que el otro. ¿Por qué recibieron el mismo elogio, hermanos? ¿Por qué no el Señor elogió más al que le había dado 6 talentos más que el que había recibido 2 y multiplicó a 4 o entregó 4 al final? Había dado conforme a su capacidad, pero hay algo importantísimo, hermanos. La acción que hicieron Los 2. La acción, hermano, la condición del corazón. A Dios le importa más
cómo obramos, hermano, la disposición que hay más que lo que le podamos entregar, hermanos. Se lo digo de otra manera, hermano. Esa acción que dice nuestro hermano ejemplifica, hermano, que al Señor en este sentido no le interesa la cantidad, sino la fidelidad. Ambos fueron fieles y eso es más importante que la cantidad en este sentido para Dios. A Dios le interesa que seamos fieles, hermanos. Amén, hermanos. Él le dio conforme a sus capacidades, como bien mencionan, y han hecho bien, han mostrado que son dignos de qué, hermanos. ¿Usted es digno de confianza? ¿Usted es digno de confianza en su trabajo? ¿Usted es digno de confianza con sus familiares, con su esposa, con su esposo, hermana? ¿Usted es digno de confianza para sus vecinos? ¿Para sus amistades? ¿Somos dignos de confianza para Dios? ¿O ante los ojos de Dios? Dice un comentarista, hermanos, lo siguiente en este sentido: empezaron como siervos, fueron fieles en lo poco y así el Señor les confió mucho más. Trabajaron y se esforzaron y ahora entraron en el gozo. Su fidelidad les dio a cada uno la capacidad de mayor servicio y responsabilidad. Fin de la cita. Ahora veamos, hermanos, ¿qué pasó con el tercer siervo? Verso 24, Mateo 25, 24. Otra vez un pero, ¿verdad? Un contraste. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre, ¿qué? Duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. En otras palabras, Señor, sé que eres duro, es decir, eres severo, que cosechas lo que no sembraste y recoges las cosechas que no cultivaste. Hermanos, en otro sentido, en cierto sentido, está acusando, este siervo está acusando a su Señor de por qué causa él no prosperó los bienes que había recibido. Le está diciendo: es que tú, Señor, es que sé que eras hombre duro, hombre severo. Está acusando al Señor hasta cierto punto de ser insensible. Al decir que eres duro, es alguien insensible, ¿no? Pero vean que dice el verso 25: por lo cual sigue diciendo este siervo: tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento. ¿En dónde? En la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que me entregaste, intacto, tal cual. Este hombre dio su excusa: mi Señor, tuve miedo, sé que eres hombre duro, por ello decidí esconder en tierra lo que me diste, Señor, lo cual sé que es tuyo, aquí está. Este hombre, hermanos, si analizamos, no perdió el bien que se le confió, el bien de su amo. Tampoco lo malgastó como aquel hijo pródigo, ¿no? Que recibió su herencia y se fue y lo malgastó. No hizo eso. Entonces, ¿qué pasó? Aparentemente no hizo algo malo, porque lo devolvió lo que él había recibido, lo devolvió tal cual. El problema no es que haya hecho algo malo. El problema es que no hizo nada bueno con lo que se le había confiado. No le dio importancia. No le dio importancia. No le dio importancia algo que para el dueño, su amo, era importante. Reflejado en su fidelidad, más que el bien. Dios desea, hermanos, que le mostremos fidelidad a Él con todo lo que Él nos ha otorgado.
No hizo malo, no perdió nada, malo en el sentido que no lo malgastó, no lo perdió, pero no hizo nada bueno con lo que Dios le dio. No se esforzó. No hubo esfuerzo en él. Es decir, estoy al pendiente, mi Señor va a regresar. El Señor me ha puesto en esta iglesia. ¿Cómo te voy a servir, Señor? ¿Qué voy a hacer, sea en esta iglesia o en donde esté? ¿Cómo puedo darte gloria con todo lo que me has dado, Señor? Porque sé que tú vienes pronto, Señor. Y sé que me vas a pedir cuentas, Señor. ¿Cómo me voy a esforzar? Esfuércese. Esfuércese, hermano. Y esto es para mí. Usted puede decir, esfuércese, hermano. Usted me puede decir, esfuércese, pastor, esfuércese. Porque es exactamente lo mismo para mí. Como hijos de Dios. El Señor nos pide que nos esforzamos y que seamos, ¿qué? Valientes, que vayamos adelante y entendidos en su palabra, hermanos, para poder entregar buenas cuentas y que nuestros oídos puedan escuchar: buen siervo, buena servidora, hija, mira, me causa gozo tu vida, ven porque te quiero recibir. Podemos inferir que no quería problemas, tal vez, este hombre, ¿no? No quiso ni siquiera ir tal vez a un banco en este contexto que narra la historia. No quería trabajar, no quería invertir tiempo, esfuerzo, etc. para tener un fruto de lo que había recibido. Se salió por la más fácil, no hago nada. Al fin tengo una excusa, tengo miedo, le voy a decir que tengo miedo porque sé que es un hombre duro. Dice un autor, hermanos, que se apellida Wisby, Warren Wisby, dice lo siguiente: tal siervo describe al miembro no regenerado de la iglesia, que no lleva fruto espiritual en su vida y ninguna adoración espiritual en su corazón. Es ciego a la bondad, la gracia, la compasión, la misericordia, el honor, la majestad y la gloria del Señor, porque nunca se rindió personalmente a la soberanía y gracia de Dios. Vemos cómo le fue a este hombre. Verso 26, Mateo 25, 26. Respondiendo, su Señor le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Siervo malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no se y que recojo donde no esparcí? Dice aquí, hermano, que su Señor le dijo que era un siervo, un esclavo malo. Le dijo negligente. ¿Sabe en el griego original qué significa esta palabra? Negligente, hermano. Holgazán y perezoso. Hermanos, Dios conoce las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Amén. Aunque a la esposa o al esposo o a las demás personas, al pastor, le digamos una cosa, el Señor conoce verdaderamente los motivos por los cuales no hacemos o hacemos las cosas o tomamos acciones. Dice el verso 27, Mateo 25, 27. Por tanto, debíais haber dado mi dinero. ¿A quiénes, hermano? A los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. En otras palabras, le está diciendo: si sabías que yo era duro por lo que me estás diciendo, ¿por qué no llevaste mis bienes o los pusiste en un banco para poder tener una ganancia? O sea, si lo sabías, tú lo dices, ¿no? Jesús no es así. Ese hombre en su corazón lo afirma. Reitero, Dios no es así. Pero si tú dices que yo soy así, ¿por qué no obraste las cosas
de una manera correcta? ¿Por qué no fuiste y lo invertiste en algún lugar para tener ganancia? O sea, si tú mismo sabías que soy duro, como dices, ni siquiera eso te movió a actuar. Ni siquiera eso. En el tiempos del Imperio Romano había figuras que eran como un sistema bancario, vamos a llamarlo así. Un sistema bancario, hermano, que cobraba tasas de interés de préstamos que hacía este sistema bancario. Se narra que el interés por un préstamo, hermano, era el 12%, un interés pues, sumamente alto, ¿no? Podemos decir. Pero que también aquellos que invertían en este sistema bancario podían tener buenos dividendos de intereses para el dinero que llevaban a estos lugares. Es decir, no había excusa para este hombre. Él pudo haber llevado ese dinero y tener ganancia. No lo hizo. No lo hizo. No le importó, hermanos. No le importó el Señor ni su regreso. Y sabe, el Señor toma decisiones en su momento. Vamos aquí al último punto. La lección enseñada. Versos 28 al 30. Mateo 25, 28 al 30. ¿Qué decisión tomó el Señor? Dice, quitarme pues el talento y darlo al que tiene, ¿qué? 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá, ¿qué? Más. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos siervos, hermanos, que edificaron de una manera correcta en su vida, que decidieron lo correcto en su vida, que edificaron en cierto sentido como la casa sobre la roca que es Cristo. Dos siervos que no fueron negligentes sino sensatos. Dos siervos que conocían a su Señor y su Señor les conocía a ellos. Dos siervos que dieron fruto y que el Señor les invitó a entrar en su gozo. Pero también uno, hermanos, uno que decía ser siervo del Señor y que en realidad no lo era. En realidad no le interesó el regreso de su amo, un siervo que no era siervo porque no servía, un siervo sirve. Esa vida, hermanos, no estaba edificada en Cristo. Era un hombre que no era salvo, por eso tuvo un fin terrible. Concluimos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? En esta historia, en esta parábola que Dios nos recuerda hoy, vemos a estos dos siervos, pero también vemos a grandes rasgos dos tipos de siervos, ¿no? Los fieles y útiles y el siervo que no fue un siervo fiel. Vemos dos actitudes, los que decidieron hacer algo para entregar buenas cuentas y una actitud de alguien que decidió pues no hacer más que cavar y esperar a su amo teniendo temor. Vemos dos juicios, unos entraron en el gozo de su Señor y otro no. Dos tipos de destinos, el cielo y el destino del tormento eterno. El Señor nos advierte con esta historia, hermanos, de estar preparados, de que cada uno de nosotros meditemos qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, de entrada con nuestra propia vida, hermanos. Si el Señor nos ha dado nuestra vida, es para su gloria.
Amén, hermanos. Si el Señor nos ha rescatado hoy, podemos tener el gozo de decir: conozco a Dios, conozco su palabra, tengo la guía del Espíritu que mora en mí. Señor, te glorifico, te doy honra y honor. Gloria a Dios, hermanos. Esa vida es una vida que tiene por promesa la vida eterna, de que un día podemos y vamos a estar con Él para siempre. Pero mientras el Señor regresa, debemos hacerlo conducente para su gloria, con nuestra propia vida, con todo lo que Él nos ha dado. Ahí implican, sí, talentos, como lo dice la palabra. Ahí implican capacidades, ahí implican dones, van inmersos. El talento, ya vimos, ¿verdad? En el contexto es una medida de valor, de un peso de plata. Pero va implícito. En ese todo, todos los bienes del amo, va implícito todo lo que nos ha dado, reitero, desde nuestra propia vida, desde una capacidad para poder leer, hermano, que aprendimos a leer. Él nos ha dado el entendimiento, le ha dado un trabajo, le ha dado un transporte, le ha dado una casa, le ha dado una familia, le ha dado libros, le permite el privilegio de venir aquí y escuchar su palabra. Nos ha permitido prepararnos en su gracia y en su bondad para venir y prepararle a usted, hermano, con una enseñanza profunda de la Escritura, no superficial, hermano, para edificar nuestras vidas, para que estemos preparados para su venida. Hoy tenemos que meditar, hermanos. Tiene mucho tiempo que no hacemos una invitación al servicio, si usted ya se percató. Tiene ya mucho tiempo. Y vamos a iniciar nuevamente. Vamos a iniciar a hacerlo, hermano, porque Dios espera de sus hijos e hijas que le honren, dando con su fidelidad, hermano, como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, le demos fruto a Él, hermano. Hoy ese es el mensaje de nuestra vida, hermanos. Porque Él viene pronto. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo nos va a llamar a su presencia? No lo sabemos. Si viene hoy, ¿qué le daría a usted? ¿Qué le diría? ¿Qué fruto entregaría? ¿Qué cuentas entregaría a usted? ¿Qué cuentas entregaría yo al Señor si hoy viniera el Señor? Nuestra vida le pertenece al Señor, hermano. Le preguntamos a la gente: ¿ustedes están en el Señor? Gloria a Dios, sí estoy en Cristo. Si el que dice que está en Cristo, hermano, es nueva criatura y su vida le pertenece a Él. Ya no vivo yo, más Cristo, ¿qué? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Si decimos que vivimos para Cristo, ¿por qué a la gente se le tiene que estar rogando que venga a la iglesia? ¿Por qué a la gente se le tiene que estar rogando que venga a alabar al Señor? Que venga a los estudios, hermanos. Que se conecte a mujeres. Reitero, pudiendo conectarse. No ignoro que hay actividades, hermanos. Y lo más importante, Dios lo sabe, ¿no, hermanos? Pero ¿por qué mucha gente no anhela ese? Meditemos cómo está nuestra vida, hermano, para que podamos escuchar esas palabras cuando estemos en la presencia de Dios. Y entremos en el gozo maravilloso que solo tiene el Señor, hermanos. La obra es de la iglesia, es del cuerpo de Cristo. Entreguemos buenas cuentas. Esa es mi oración, hermano. Y le pido a Dios que me ayude para entregar también buenas cuentas a aquel que nos ha confiado
todas las cosas que tenemos. Todas las cosas que tenemos. Que Dios bendiga su palabra y la parábola que hoy estudiamos, hermanos. Vamos a orar. Incline ahí su rostro. Señor, bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Y hoy queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por instruirnos con ella, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos a tu manera, Señor, de una manera precisa, clara, por medio de ella, Señor. Está clara, Señor, que por la obra de tu Espíritu podemos comprender lo que esperas y demandas de quienes decimos ser tus seguidores, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos la vida de aquellas personas que son más sobresalientes, o grandes teólogos, o gente tremendamente preparada, Señor. Pero entendemos que usas a personas que te aman. Que te aman por sobre todas las cosas, Señor, y con todas sus fuerzas, con toda su mente, Señor. Pero también que tú usas a personas que aman a su prójimo, Señor. Esas personas humildes de corazón que están dispuestas a negarse a sí mismas, Señor, a tomar su cruz y seguirte. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir como administradores la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. De cuidar y aún multiplicar, por supuesto, Señor, como hoy nos hablaste, multiplicar lo que nos has dado, Señor. Señor, que no sigamos siendo negligentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor. A que con disposición en nuestro corazón dispongamos todo lo que somos, Señor, y todo lo que nos permites en esta vida para dar gloria a tu nombre, Señor, para tu servicio, para honrarte, para servir a tu iglesia, Señor, que estemos dispuestos a vivir para ti. Que recordemos que hemos sido crucificados juntamente contigo, Señor. Que ya no vivimos, Señor, para nosotros mismos, sino que vivimos para ti. Y que mientras estamos en este cuerpo terrenal, Señor, podamos vivir dando gloria a tu nombre, Señor. Podamos vivir para ti. Para que al llegar un día a tu presencia, que estamos seguros que como hijos de hijas, eso se dará, Señor, ese día llegará, podamos escuchar que hemos sido buenos siervos para ser invitados a tu gozo, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, mueva nuestra vida, mueva nuestro corazón, para meditar y analizar lo que estamos haciendo para ti. Ayúdanos, Padre. Nuestra vida te pertenece, Señor, y queremos honrarte, queremos glorificarte. Gracias te damos, Señor. Sigue obrando en el corazón de tu iglesia y permítenos estar aquí el próximo domingo, Señor, fieles a ti, Señor, para seguir siendo capacitados y formados para honrar tu nombre, para honrar tu palabra, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, porque para eso nos permites también. Señor, llévanos en tu paz y te damos gracias, porque oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga.
El Señor les bendiga. No he contabilizado cuántas parábolas nos faltan, pero mi oración y deseo es edificar su vida, hermano, a través de la palabra. Que el Señor le bendiga, hermano, y salude a su hermano. Dígale, te invito el próximo domingo. Aquí te veo.